Qué lindo, llega el fin de semana. Voy a jugarme un Lemmings con la amiga. Lemmings requiere 1 MB de RAM. 1 MB de RAM, pero la Commodore Amiga 500 solamente tiene 512K de RAM. Ay no. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de la Commodore Amiga 500. Más específicamente lo que vamos a estar viendo, esta es lo que se llama la revisión 6A, Rev 6A. Y lo que vamos a estar viendo es cómo hice para limpiarla toda por dentro, cambiarle todos los capacitores para hacer lo que se dice un recap. Y además cómo le agregué 4 chips nuevos de RAM para que en vez de 512K de RAM tenga 1 MB de RAM para poder usar aplicaciones más avanzadas y además muchos de los juegos clásicos de la época de Amiga que requieren 1 MB de RAM en vez de 512. Así que si les parece, vamos al video, así ven el paso a paso de cómo la restauré, de cómo le agregué la nueva memoria RAM y después una pequeña prueba al final. Al video. Bueno, acá pueden ver mi Commodore Amiga 500 de más o menos 1989, 1990. Esta la compré por eBay de Alemania, de un pibe que decía que la tenía guardada hace muchos años. Ahí pueden ver que lo primero que hago es sacar la trapdoor, que es como un zócalo de expansión que tiene sobre todo para memoria. Vino con esta memoria de 512K, que tiene también una batería de reloj que ahí ven arriba a la izquierda. Y el problema es que no pude hacer andar esa placa. No hubo forma de que la haga andar. Eh, el, Todo el ácido que cayó de la batería, esa de reloj, sulfató las pistas y comió un montón de las pistas y no la pude hacer andar. Ese es el motivo principal por el que, además de hacer el cambio de capacitores, voy a hacer el agregado de lo que se llama chip RAM, ¿no? Ahí la pueden ver ya sin el cobertor de arriba. Y arriba a la derecha pueden ver que yo ya le había puesto hace un tiempo un Gotek. Gotek son estos reemplazos para disquetera, ven que tiene prácticamente el mismo tamaño y entra en el mismo lugar. Y el Gotek es básicamente, en vez de usar disquetes físicos reales, porque la verdad que fallan un montón, y no voy a coleccionar juegos en disquetes para Amiga. Tengo un solo juego en disquete para Amiga que es Volver al Futuro 3, solo porque me gusta mucho Volver al Futuro, como a cualquier persona, pero son muy caros, son muy difíciles de conseguir, muchos de los disquetes ya no funcionan y coleccionar disquetes no es, la verdad, algo que particularmente a mí me interese. Así que ahí pueden ver el Gotek. Básicamente lo que uno hace es conectarlo en USB con las imágenes de los disquetes, las imágenes binarias de los disquetes, y directamente las carga. Para la computadora es lo mismo, las lee como si fuera un disquete, pero uno tiene el beneficio de poder usarlas como como imágenes y poder tener muchísimas más adentro de un USB que disquetes individuales uno por uno. Ahí le estamos sacando el shield, esta especie de escudo de metal cobertor, sobre todo para que no entre interferencia tanto hacia adentro a la computadora como para que no emita interferencia hacia afuera para otros equipos electrónicos. Ahí pueden ver que ya empiezan a quedar los chips al descubierto de la placa principal. Es este modelo en particular de Amiga 500, o en realidad todos los modelos de Amiga 500, tienen la mayoría de los chips son de este tipo, son chips de formato estándar y la gran mayoría vienen en zócalos. Em, en cambio, para la Amiga 600, que fue como una versión renovada de la Amiga 500 con las nuevas versiones del firmware, del kernel y de todo eso, el problema es que tienen capacitores electrolíticos de tipo de superficie que son mucho más difíciles de cambiar y que hay muchas chances de que hayan liqueado el líquido que tienen adentro para ser capacitores justamente, para la capacitancia, para el aislante entre las placas dentro del capacitor, que se liquea la placa y eso hace que se come las pistas, el ácido S, la verdad que puede destruir la placa. Y la Amiga 600 además los chips en vez de ser de este formato estándar en zócalos, la mayoría son soldados en superficie, con lo cual es mucho más difícil de reparar. Y como yo no tengo los instrumentos adecuados para dedicarme a eso, preferí comprar el modelo 500, que también fue el que a la gran mayoría de la gente le gustó
y es el más sencillo, entre muchas comillas, de reparar y mantener. Ahí pueden ver los distintos chips que tiene la placa base de una Amiga 500. Ahora más adelante les voy a contar en detalle de cada uno, pero quería dejarles ahí un pantallazo en el que rápidamente pueden ver en una palabra qué es lo que hace cada uno de los chips. A donde voy a agregar la memoria es abajo donde dice Chip Memory, abajo a la izquierda, que tiene 4 memorias RAM y yo le voy a agregar 4 nuevas. Las versiones anteriores, esta es lo que se llama la versión Rev 6A, que ven ahí en el título, es la sexta revisión de esta placa. Las placas anteriores tenían 512K divididos entre 8 chips, por eso es que no se podían agregar más en la placa base. Por eso también está el método de la Trapdoor y de la Fast RAM. Ahí pueden ver que señalo más o menos los distintos capacitores que hay en la placa. A grandes rasgos, todos esos son los capacitores que voy a tratar de cambiar hoy. Como siempre, yo arranco limpiando la placa con un cepillo de dientes. Primero para limpiar todo el polvo y cosas que hay pegadas. Esta estaba bastante sucia. Se nota que estuvo guardada en algún ático, no sé qué tienen en Alemania. En algún ático, sótano, no sé, ropero, en el que le entró muchísima tierra por muchísimos años. Esta máquina tiene aproximadamente 34, 35, 36 años y tenía una capa de tierra bastante gruesa, y esa tierrita con la humedad puede terminar haciendo cortocircuitos, se puede pegar a las cosas cuando estás soldando y desoldando, así que primero intento limpiarla con el cepillo de diente en seco y después con alcohol isopropílico, y ahí pueden ver que ya empiezo todo el tema de cambiar los capacitores. Esta versión, la Amiga 500, es en realidad una versión de costo reducido de la Commodore Amiga 1000. La computadora de 16 bits diseñada por la computadora Amiga, no por Commodore, quien sería luego comprada por Commodore debido a que no lograban mantener el flujo de dinero necesario para seguir con el desarrollo de estos prototipos y la investigación que requería obviamente mucho dinero. No voy a entrar en demasiado detalle, pero la compañía Amiga tenía otro nombre antes y en paralelo a desarrollar esta computadora de 16 bits o este equipo computador de 16 bits, también fabricaban distintos tipos de joysticks y periféricos para mantener el flujo de dinero y poder tener dinero además de los inversionistas para continuar con la investigación y el desarrollo, pero llega un momento crítico en la compañía en la que ya no da para más. La compañía había sido fundada por ex gente de Activision y ex gente de Atari, que estaba disconforme con la dirección que estaba teniendo Atari en ese momento. Em, Esto es post el quiebre de 1983 de Atari. Ya la había comprado Warner, era una compañía muy distinta que la compañía pseudo hippie en la que trabajaban a fines de los 70s. La cuestión es que no se va el ex Activision. Amiga queda como una compañía, se cambia el nombre de Amiga y queda esa gente sola intentando seguir con el desarrollo. La presentan en CES y en otras conferencias y terminan dando con Commodore, que termina comprando la compañía completa para hacerla su próxima computadora. No voy a entrar muchísimo más en detalle porque es una historia muy larga y muy interesante. Yo les recomiendo, y de paso les mando un saludo, el podcast Modo Historia, si les interesa la historia bien en detalle y con datos duros. La gente de Modo Historia hace investigaciones muy buenas al respecto, la verdad. Y son historias que se tarda en contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a veces 7 horas. Ellos lo hacen durante múltiples episodios. Me es difícil a mí explicarlo mientras estoy limpiando la computadora. La cuestión es que en 1985, después de la compra de la compañía Amiga por parte de Commodore, Commodore la presenta como su nueva computadora para la nueva generación, para los 16 bits. Venían de sacar las distintas versiones de Commodore 64 y la Commodore 128, que tenía este doble chip para poder ejecutar distintos tipos de software y distintos tipos de cosas, pero que no fue demasiado exitosa. El foco que pretendía Commodore que tenga esta computadora era el mundo de las oficinas y la producción multimedia, un nuevo nicho en el que se estaba empezando a abrir en el mercado, y compañías como Apple e IBM estaban haciendo mucho dinero
con empresas de diarios, de revistas, IBM por el lado de la productividad, hojas de cálculo, escribir notas y ese tipo de cosas. Pero la amiga estaba como un escalón más arriba en las capacidades que tenía. Tan es así que querían demostrar este escalón por arriba y lo futurista que era todo lo que podía hacer la amiga, que para la presentación oficial de la Commodore Amiga eligieron a ni más ni menos que Andy Warhol, el artista, para que pinte en vivo una foto, una captura obtenida de la cantante Debbie Harry. Y entonces ahí Andy Warhol está con la Commodore Amiga 1000 arriba del escenario, básicamente empieza a pintar y hace lo que hicimos todos alguna vez con el tachito de pintura en el Paint, que empezamos a pintar colores y obviamente, como todos los bordes no están cerrados, se empieza a pintar todo de todos colores, pero bueno, es Andy Warhol, así que todos aplauden y es todo muy artístico. Si lo hacemos nosotros, seguramente el público se hubiera reído. Ahí pueden ver que también algo que hago, o sea, un par de cosas que estoy haciendo en pantalla para que tengan contexto es, primero, le agrego Flux, que es este material que ayuda no solo a aflojar la soldadura, sino que a limpiar la soldadura. Le pongo un poco de Flux a los capacitores que ya están soldados, los viejos, después los desueldo, saco el capacitor, pongo el capacitor nuevo, un poco más de flux de nuevo, lo sueldo y después lo que hago cuando ven que agarro el tester y lo pongo al costado es que con el tester chequeo no haber hecho un corto entre las patas del capacitor o en distintos puntos de conexión que hay alrededor del lugar de donde puse el capacitor, ¿no? Porque a veces hay muchas patitas que están muy cerca de una de las otras y es difícil. En ese caso también pueden ver que saqué uno de los chips, el chip que está arriba de Agnus, porque algunos capacitores están muy cerca de los chips y dije, bueno, ya que están en zócalos puedo aprovechar, sacarlos, limpio con alcohol las patas de los zócalos, ahí pueden ver que saqué uno de los CIAs, limpio con alcohol isopropílico las patas de los zócalos y después vuelvo a colocar los chips, porque a veces también tienen pequeños, no sé, por ejemplo, si estuvo en casa de gente con animales, quedan pelos que quedan cruzando entre las patitas y son difíciles de limpiar por fuera sin sacar el chip. Y como decía antes, esas patitas pueden tener un poco de humedad, se les pega suciedad, estática y todo termina siendo un corto y quemando un chip. Y obviamente estos chips son custom, como decía antes, fueron diseñados por la compañía amiga y después producidos por Commodore. Y no es como que uno puede ir y comprar estos chips en versiones modernas o versiones originales que todavía se consigan. No son chips de lo que se llama comúnmente en la jerga off the shelf. Uno no puede ir a Amazon y comprarlos, solo existieron durante ese periodo de tiempo, así que lo último que quería era romper o que se me queme uno de estos chips tan particulares. La Commodore Amiga 1000 venía en formato de lo que hoy en día llamaríamos desktop, ¿no? O sea, venía en un gabinete con un teclado separado que uno se ponía arriba del escritorio, venía con un monitor que tenía conexión RGB, no tenía salida nativa para TV y tenía tan solo 256 kilobytes de memoria RAM. Especificaciones más que importantes, pero que su precio la hacían completamente prohibitiva para el mercado hogareño. Salía mucho más de 1000, 1200, $1300 de 1985. ¿No? Cuenten inflación a 2024, es un montón de dinero. Así que en los hogares no estaban comprando la Amiga 1000 y a Commodore tampoco le importaba demasiado porque Commodore estaba empecinado en que quería vender la Amiga a oficinas, a empresas, no a hogares. Querían moverse del mercado de los hogares, que sentían que lo estaban perdiendo y que sentían que podían seguir vendiendo Commodore 64 hasta el fin de los tiempos, y preferían tratar de vender la Amiga 1000 a oficinas y empresas. Se les empieza a complicar ganarle el mercado a Apple e IBM. La Amiga 1000, por más que se veía que tenía muchísimas más prestaciones, de vuelta, la gente que quería solamente editar un periódico terminaban eligiendo las Apple Mac y las empresas que necesitaban hojas de cálculo y escribir memos
terminaban usando las IBM con pantalla blanco y negro. Ni siquiera les importaba que no sean a color. Adentro de Commodore había un montón de presión por el tema de los videojuegos y de las capacidades que la Commodore Amiga tenía para ejecutar videojuegos. Sobre todo del mercado de Gran Bretaña, donde las Commodore 64 fueron muy populares en cuanto a juegos y en donde otras computadoras como la Spectrum, la Amstrad explotaron en popularidad gracias a los videojuegos. Y ni hablar en Estados Unidos las computadoras de Atari, con Atari vendiendo juegos que ellos mismos publicaban para las consolas como la Atari 2600, 5800, etc. Es así que toda la discusión interna termina con el diseño de una versión de bajo costo de la Commodore Amiga 1000, que es la que hoy llamamos Commodore Amiga 500. Mientras que la Amiga 1000 intentaba insertarse en el mundo de los profesionales multimedia y lo logró de alguna manera con, por ejemplo, empresas de televisión, empresas de multimedia que necesitaban conectar dos señales de video y mezclarlas, hacer picture in picture, poner banners que se vean por sobre la imagen, ese tipo de cosas. En ese tipo de nichos la Commodore Amiga 1000 funcionó y se vendieron algunas y después las versiones posteriores también, pero no logró insertarse en el mercado masivo de las oficinas y de los distintos lugares privados en los que por ahí podían usar una computadora de alto costo. Entonces Commodore decide, como dijimos antes, apostar a la Commodore Amiga 500, sobre todo con mucha presión desde Commodore Gran Bretaña y Commodore Europa. Así que esta versión de bajo costo finalmente llega en 1987, como la vemos ahora, Commodore Amiga 500, y apuntaba específicamente al público que estaba buscando subir de categoría de las computadoras de 8 bits y no perder la relación precio-calidad en las utilidades de hogar y sobre todo en los videojuegos. Como pueden ver, tiene una forma y factor similares a los de la Commodore 128, deja completamente de lado el formato desktop y vuelve al formato barato que llamamos computadoras teclado, keyboard computers, en donde toda la computadora, las conexiones, las expansiones, el teclado, la disquetera, absolutamente todo está en la misma carcasa de plástico, en un solo objeto, y suben la memoria RAM, sabiendo que esto iba a ser usado más que nada para videojuegos, de 256K a 512K de memoria RAM. Tuvo 512K de memoria RAM desde la primera hasta la última versión de las revisiones de la Amiga 500. Y en las versiones de la Amiga, las revisiones de la 1 a la 5, la memoria RAM estaba distribuida en 8 chips que estaban también soldados ahí abajo y no había espacio para agregar. Es la versión 6A la que finalmente tiene este espacio de 4 chips vacíos abajo en los que uno puede agregar 512K más de memoria para tener el total de 1 megabyte, que te permitía jugar simuladores de vuelo, juegos de autos, Lemmings, como dije en la intro, muchísimos juegos requerían 1 megabyte de RAM y muchas aplicaciones multimedia también lo requerían. Con el paso del tiempo, las Commodore 500 fueron bajando de precio y haciéndose revisiones, como decía antes, que cada revisión actualizaba la ROM del kernel de Kickstart, que era el kernel del sistema operativo, que se llamaba Amiga OS, cambiaban, actualizaban los chips a versiones mejoradas, versiones con correcciones de errores y ese tipo de cosas. Ninguna mejora sustancial en las revisiones, no es que la revisión 6 es más rápida o mejor que la revisión 1, son revisiones más que nada de precio, eficiencia y cosas que la hacen más sencilla de producir y vender. Logró ser lo suficientemente popular como para vender casi 5 millones de unidades. Y para lograr vender esas 5 millones de unidades empezaron a venir en paquetes de vuelta con presión de Commodore Gran Bretaña, en paquetes con juegos como Batman The Ocean, juego recontra popular que obviamente vendía un montón venir
en el paquete con esa computadora y el juego ya incluido, o Deluxe Paint, que era como la killer app, era un programa de dibujo que te permitía dibujar a colores en la Commodore Amiga, y que inclusive era el programa que usaban muchas de las empresas que diseñaban juegos para la Commodore Amiga, así que tenía como todo ese renombre de fondo de este es el programa de dibujo que realmente usan todas las empresas. Ahí pueden ver que estoy empezando a agregarle un poco de estaño a las patitas de los lugares vacíos de las RAMs para después desoldar todo ese estaño. Ahí pueden ver que estoy con el chupaestaño, desoldar todas esas patitas y después poner un zócalo. No quiero soldar los chips directo por las dudas de que alguno no funcione, ponerle zócalos y después poner los 4 chips nuevos. Estuvo lejísimo de vender los famosos casi 30 millones que vendió la Commodore 64, pero fue un número suficiente para ser la computadora de 16 bits más popular del mercado hogareño, compitiendo de igual a igual con la Atari ST, que era la computadora de 16 bits de Atari, y compitiéndole un poquito en distinta medida para distintos usos, obviamente a las computadoras de IBM, los clones compatibles, y a las computadoras de Apple Mac de 16 bits. En este caso, como les dije antes, esta es la revisión 6A. Es la anteúltima revisión que hubo de este modelo. Ya el próximo modelo fue la revisión 8 y trae un par de cambios, pero nada demasiado distinto de lo que ven acá. Más o menos la misma distribución. Y tiene estos 512K de memoria chip RAM abajo. Ahora, la chip RAM se llama así, se llama chip RAM en vez de solamente memoria RAM, porque la chip RAM es la memoria RAM que es accedida por todos los chips de la placa al mismo tiempo, orquestados por uno de los chips custom que tiene la Amiga, ¿no? Así que ahora voy a pasar a contarles un poco qué son cada uno de estos chips que vemos en la placa. Ahí arriba a la izquierda, el largo horizontal que vemos ahí, es el chip que se llama Denise, si recuerdan. Denise es principalmente el chip de video y era como el crown jewel, era como esta piedra preciosa que tenía la Commodore Amiga que le permitía tener estos 4000 colores, múltiples planos de colores, resoluciones muy importantes que eran muy difíciles para otras computadoras de la época. Después a la izquierda, el que veíamos largo vertical, es el procesador de 16 bits, que es el Motorola 68000, corriendo a unos 7 MHz, es el chip más grande que vemos en la placa. El Motorola 68000 fue increíblemente popular, se usó en decenas de computadoras y consolas de videojuegos. Después arriba hay dos chips que son iguales, que se llaman CIA, C y A, que sirven para distintas funciones de input-output, de entrada y salida. El de la izquierda se llama el CIA odd o impar y sirve más que nada para manejar el puerto paralelo, el teclado y el joystick, el mouse y algunas funciones de soporte de el floppy, de la disquetera. Después en el medio teníamos el chip Paula, que sirve primariamente para todo lo que es el procesamiento y generación de audio. Después abajo a la izquierda teníamos lo que es la ROM. La ROM contiene el kernel del sistema operativo que se llama Kickstart. Mientras que el resto del sistema operativo, aplicaciones y la GUI se cargan por un disquete en el sistema operativo que se llama Amiga OS. Originalmente la idea no era que estén separados en dos, se suponía que iba a venir todo el sistema operativo dentro de una ROM, pero se dieron cuenta que no iban a llegar a desarrollar el sistema operativo de forma estable como querían para el momento en el que tenían que mandar a hacer las ROMs y decidieron dividirlo en dos, así que la computadora base trae lo que sería el kernel en el chip de ROM y después el resto del sistema operativo se carga desde un disquete. Y cuando cargamos un juego,
los juegos pueden hacer uso de las funciones del kernel, pero no vamos a tener las aplicaciones del sistema operativo de Amiga al mismo tiempo. Es una cosa o la otra. No es como hoy en día que iniciamos la computadora y tenemos el escritorio, las carpetas, las aplicaciones, el Paint, el Notepad, todo en el mismo lugar y al mismo tiempo podemos ejecutar los juegos. No, en este caso es, si tenemos el disquete del juego, solo accedemos al juego. Y si tenemos puesto el disquete de Amiga OS, tenemos las aplicaciones de Amiga OS. Ahí ya estoy terminando de poner lo que son los distintos zócalos y los chips. Y ahora voy a poner los capacitores de filtro. Son unos pequeños capacitores cerámicos que van adelante de cada uno de los zócalos de los nuevos chips de RAM. Y tengo que poner 4, hay uno para cada uno. Después el chip cuadrado que estaba en el medio se llama Fat Agnus. Se llama Fat Agnus porque en realidad es una versión nueva que en las revisiones anteriores se llamaba solo Agnus y en vez de ser cuadrado era más estándar como el resto de los chips que ven en la placa. Y Agnus, como les decía antes, es el controlador de acceso a memoria. Esta es la versión más barata que desarrollaron, más barata que las versiones previas, obviamente, y permite manejar un máximo de 1 megabyte de memoria RAM. Y como comentaba, básicamente el resto de los chips le piden a Agnus el acceso a memoria y Agnus va orquestando que todos puedan acceder a la memoria de la misma forma. Ahí abajo los chips que ahora son 8, que antes eran 4, son la chip RAM. Y arriba, a donde estaban los chips CIA, los dos que son iguales, los dos que están arriba de todo, el de la derecha es el que se llama Even CIA, que sería algo así como el CIA par, y ese permite el control de la disquetera, el control del puerto serie y algunos controles de estatus del puerto paralelo. Ahí pueden ver que estoy limpiando con alcohol isopropílico toda la placa porque obviamente la llené de flux, está todo sucio después de haber estado soldando, desoldando, soldando, desoldando todo el día. Y finalmente el chip que se llama Gary, que permite el control del bus de datos de las expansiones y algunas funciones de soporte para la disquetera. Ahí ese papel que ven que tengo es porque había que cortar unos jumpers. No tiene jumpers como en las computadoras modernas que uno puede sacar un clipcito y unir dos contactos, sino que están soldados en la placa. Entonces tuve que cortar una traza que une dos contactos y ahí lo que vieron que soldé un cablecito para unir otros dos contactos, que eso es lo que se llama jumper, y permitir decirle a la computadora que en vez de tener 512K de chip RAM, ahora tiene 1 megabyte de esta chip RAM que debería manejar Agnus. Si no, Agnus por defecto está configurada para manejar solo 512K. Ahí pueden ver que como siempre limpio las patitas de los nuevos chips con alcohol isopropílico y los voy colocando uno por uno. Los ven que son como grises arriba porque los compré en eBay un paquete que venían los 4 chips con los 4 capacitores. La verdad que los podría haber buscado individualmente en base al número de serie, pero acá donde vivo yo en Toronto no conseguí ningún lugar a donde el precio sea razonable, así que lo terminé comprando en esta cuenta de eBay que me vendió el pack de los 4 chips más los capacitores, todo junto en un paquete y me sale más barato pedir un envío de todo eso junto que si tengo que pedir individualmente un par de capacitorcitos y los chips. Y se ve que esta persona, me parece una tontería, pero se ve que esta persona le lima la parte de arriba de los chips para que no sepas qué modelos de chips te vendió. No sé, supongo que para que vos no puedas empezar a comprarlos y revender tus propios paquetes de chips con los capacitores. Me parece una tontería, no sé cuánta gente se va a poner a hacer eso. Y si uno se pone a googlear, puede encontrar qué chips eran, así que tampoco es tan misterioso. Ahí pueden ver que voy rearmando la computadora y ven que hay flashes y que a veces pongo el celular al costado. Rearmamos lo mínimo y básico para probarla. Testeamos el inicio del sistema operativo. Me dice que no hay batería para el reloj. Eso lo sabemos porque saqué la fast RAM. Parece que está cargando todo. Listo, cargó el sistema operativo, así que sabemos que por lo menos
nada de lo que desoldé y soldé es tan corto o algo por el estilo, que no es un dato menor. Así que ahora que sabemos que técnicamente la placa está funcionando con la mayoría de las cosas conectadas, es momento de rearmar todo de vuelta, hacer el proceso inverso. Y lo que les decía recién de que saco fotos y tengo el celular al lado, es que a veces estas computadoras retro tienen muchos tornillos, muchos conectores, muchos cablecitos que entran de varias formas, lo cual siempre es un peligro, que cuando entran al derecho o al revés. Y es importante tener fotos para saber exactamente cómo iban las cosas antes, ¿no? Yo sobre todo soy un peligro, yo me olvido muy rápido y soy un peligro con conectar algo al revés. Ahora, a veces me preguntan sobre el tema del cambio de los capacitores, ¿no? Acá que cambié casi 20 capacitores uno por uno y fue todo un trabajo. El tema es que el cambio de capacitores, a veces el equipo funciona dentro de los parámetros normales y parece que anda todo bien, pero los capacitores llevan un largo rato, muchos años en funcionamiento, o a veces estuvieron años tiradas en un ático, en un sótano, en un ropero, como decía antes, húmedo por décadas. Y hay gente que prefiere cambiarlos cuando fallan, cuando alguno explota y falla, o cuando empiezan a tener mucha resistencia, o cuando se empiezan a ver fallas en video o en sonido, o cuando hay errores de sincronismo, por ejemplo. Otros esperan a cambiarlos cuando ya tienen problemas visibles que se inflan o les cae un poquito del líquido que tienen adentro. Eh, Otros prefieren cambiarlos cuando ya pasaron los 40 años más o menos de los capacitores, cuando ya hace 40 años que están en servicio. Yo en mi caso, y de paso ahí están viendo que estoy desarmando el teclado, porque el teclado no andaban bien algunas teclas, así que lamentablemente tuve que desarmarlo y limpiarlo todo entero. El teclado no es mecánico, sino que funciona como si fuera un joystick de Family o un control de consola, si alguna vez lo desarmaron, que las teclas abajo tienen una gomita conductora y básicamente cuando uno aprieta una tecla, la gomita conductora hace contacto entre los dos de los puntitos negros que ven ahí en la placa. Así que bueno, muchísima limpieza de alcohol isopropílico para ver si se resuelve el problema. Les decía, hoy mucha gente espera a que pasen por lo menos 40 años de servicio antes de cambiar los capacitores. Yo, en particular, como muchas de estas computadoras estuvieron tiradas, o sea, es distinto que las consolas de videojuegos de mucha gente que las consolas por ahí las usaban cada tanto o estaban en el living de una casa. Muchas de estas computadoras estaban adentro de una caja toda húmeda tirada en el fondo de un ropero. Atravesaron veranos húmedos, inviernos, de todo. Y sí, los capacitores generalmente duran más de 40 años, pero qué sé yo, no quiero arriesgar un equipo tan delicado por no quererme tomar el trabajo de cambiarlos a todos. Sobre todo en un caso como en este, que en este estos capacitores ya tienen por lo menos 34 años desde que se instalaron, así que tampoco están tan lejos de los 40. Yo, en lo personal, prefiero cambiar los capacitores apenas estoy haciendo algún otro trabajo en la computadora, como en este caso que le estaba agregando lo de la chip RAM, los 512K de chip RAM, y dije, bueno, ya que estamos, cambio todos los capacitores de una en vez de esperar a que pase algo a futuro. Así que bueno, ahora ya es momento de terminar de armarla toda. Ponemos el teclado, volvemos a conectar el teclado. Ya puse el Gotek ahí al costado. Y una vez que terminamos de armar todo, llega el momento de no solo probarla y probar todo, sino probar con algo que requiere un mega. Y en este caso, como habíamos dicho en la intro, probarlo con Lemmings, que requiere 1 MB de memoria RAM. Funciona espectacular. No se ve genial porque estoy usando la salida nativa para televisión Composite, que usa un modulador que se llama A520. Después voy a subir otros videos usando la salida RGB, donde se ve muchísimo más lindo. Pero bueno, pueden ver que Lemmings, que requiere 1 MB para ejecutarse, anda perfecto. Y se ve hermoso. Los colores de esta computadora son súper vibrantes. Y además de probarla con un juego, hay que probar el sistema operativo y probar lo que es las distintas funciones de la computadora, ¿no? Porque quizás el juego funciona, pero después el resto del teclado y el resto de las funciones no anda nada.
Acá pueden ver que inicié el sistema operativo Workbench, el Amiga OS, digamos. Y vamos a ver las distintas utilidades que tenemos para probar distintas cosas de la computadora. En este caso el Notepad, y a probar todas una por una, todas las teclas del teclado. Más o menos parece que anda toda. Algunas están un poco mulliditas y requieren apretar fuerte, pero parece que andan todas las teclas del teclado. Así que una cosa menos para preocuparse. Es interesante que Workbench, el sistema operativo este de Amigos, viene con cosas como habla, que si se acuerdan con la TI 994A y otras computadoras que venían con moduladores de voz, en este también uno puede escribir y hacer que la computadora hable. Ahí los dejo escuchar. Hello. Hi. Ahí pueden ver que tengo la barra espaciadora, hay que apretarla un poquito fuerte para que funcione. Obviamente habla mejor en inglés que en español. La pobre Commodore Amiga 500 no habla mucho español. Y acá finalmente vemos la chip memory. Vemos que dice 1024K abajo a la derecha. Y que tenemos unos 760 creo K libres. Solamente está usando como 256 el sistema operativo. Pero vemos que la reconoce, que está y que podemos ver el uso de toda la memoria RAM. Así que la verdad, un exitazo. Bueno, espero que hayan disfrutado este video restaurando, recapeando y agregándole memoria a esta Amiga Commodore 500. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, déjenme comentarios qué les pareció, si ustedes también tienen o tuvieron una Commodore Amiga y si sufrieron el problema de tener solo 512K de RAM, si tuvieron chip RAM o fast RAM o si le hicieron modificaciones. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Quedan muchísimos juegos, muchísimas computadoras y consolas por probar y un montón de cosas para hacer para más adelante. Nos vemos la próxima. Chau, chau.